Buenos días a todos, soy Pedro Plaza, soy el jefe de servicio de medicina nuclear del Hospital Quirón Salud Barcelona y mi charla de hoy es respecto a los fundamentos de medicina nuclear y su utilidad en el cáncer de mama. El diagnóstico por la imagen ha sufrido una evidente progresión durante el siglo XX y el principio del siglo XXI y actualmente estamos trabajando con técnicas híbridas de PET, con CT y con resonancia magnética, que es de lo que vamos a hablar hoy. No nos vamos a detener en los principios físicos en los que se basa cada una de las técnicas. En la actualidad se obtiene una imagen híbrida que fusiona la información anatómica, morfológica, con la información más fisiológica y molecular. Si bien hablaremos de las diferentes técnicas y radiofármacos existentes para el estudio del cáncer de mama, nos vamos a basar en el más importante y usual en la actualidad, que es en el PET-TC con 18-fluor-FDG. Para ello, seguiremos las diferentes guías y la bibliografía internacional. Para realizar un correcto PET-FDG, el paciente ha de estar en ayunas de aproximadamente unas 6 horas. No se le ha de administrar sueroglucosado ni nutrición parenteral. Ha de estar normoglicémico. No se ha de administrar insulina en las horas previas al estudio. Se tiene que evitar el ejercicio intenso. Es importante una buena hidratación. Se ha de evitar el frío para evitar la captación en la grasa parda. Es muy importante tener una buena información clínica, sobre todo si ha habido traumatismos, punciones, tratamientos previos. Se ha de indicar al paciente que miccione antes del estudio y la dosis siempre ha de administrarse en el lado contrario a la lesión. Esto es muy importante en la neoplasia de mama. Es importante que el método de adquisición sea estandarizado y reproducible, que el tiempo de adquisición posinyección del radiofármaco sea aproximadamente 60 minutos. La dosis de este radiofármaco y el tiempo de adquisición dependerá de la sensibilidad del equipo. Es importante que los estudios sean comparables entre diferentes equipos y diferentes centros. Una mala técnica puede dificultar la valoración del estudio realizado y el seguimiento de la patología del paciente. Cuando hablamos de captación de FDG, realmente estamos hablando del metabolismo glicolítico celular. Y tenemos un parámetro, el SUV o Standard Uptake Value, que nos permite hacer una valoración semi-cuantitativa de esta captación. Este SUV estará elevado cuando las lesiones son de mayor tamaño, más en el carcinoma ductal que en el lobulillar, en aquellas lesiones de alto grado con un Ki67 elevado, la captación es mayor y es mayor habitualmente en aquellos tumores con receptores hormonales negativos que con los tumores con receptores hormonales positivos. En un estudio FDG podemos tener falsos negativos por lesiones de bajo grado, por esteatologías sin avidez por el radiofármaco y por lesiones de pequeño tamaño, por debajo del límite de resolución de la técnica. A la vez, la captación de FDG no es específica de lesiones tumorales y puede haber falsos positivos por inflamación, por infección, por cambios postquirúrgicos recientes o granulomas en relación a las prótesis de silicona, por la vacunación COVID, que es importante, ya que daba ganglios axilares falsamente positivos. Por otra parte, cuando en un estudio PET hecho por otro motivo encontramos un hallazgo incidental en la mama, entre el 55 y el 60% de estos se corresponden con lesiones malignas. Ahora pasaremos a hablar de las diferentes indicaciones clínicas del PET-TC con FDG. El PET no está indicado en el screening. No se usa para diferenciar lesiones benignas de malignas. En el estadiaje inicial, el PET no está indicado en estadios iniciales con pacientes asintomáticas. La sensibilidad para el estudio del tumor primario es mejor con otras técnicas como la resonancia magnética y la ecografía. Existe un bajo riesgo de metástasis en estos estadios iniciales y la posibilidad de falsos positivos en PET. El PET no permite reemplazar la biopsia selectiva del ganglio centinela. Sí que estaría indicado realizar un PET en estadios avanzados, a partir del 3-4, y en el carcinoma inflamatorio. Mejora el estadiaje local y adenopático del
cáncer de mama y mejora principalmente el estudio a distancia y permite realizar en una sola exploración un estudio de cuerpo entero. La literatura internacional avala el uso del PET-FDG en otras circunstancias clínicas. Por ejemplo, cuando el estadiaje realizado con estudios de imagen convencional no es concluyente, cuando existen factores de alto riesgo como subtipos histológicos o como una edad temprana de los pacientes. Este PET permite la detección de adenopatías extraaxilares con una mayor sensibilidad y también permite detectar metástasis no sospechadas en un 30% en estadio 3 y hasta en un 15% en estadio 2B. Por tanto, el PET también podría estar indicado en estadio 2-3, sobre todo si se planifica quimioterapia no adyuvante, y en estadio 2B principalmente en pacientes por debajo de 40 años y en carcinoma ductal invasivo triple negativo. En estos ejemplos vemos la presencia de un ganglio de pequeño tamaño, inespecífico morfológicamente, pero con una captación muy significativa de FDG, por tanto altamente sospechoso de lesión infiltrativa. Y vemos aquí una lesión no sospechada en cerebelo que resultó ser una metástasis del carcinoma de mama. El PET-FDG podría estar indicado en la sospecha de recurrencia. Entre un 30 y un 40% del cáncer de mama recurre como enfermedad metastásica. El PET no está indicado en el control evolutivo de las pacientes asintomáticas. Sin embargo, sí que está indicado para la detección de recidiva locorregional y metástasis cuando aparecen síntomas, cuando hay hallazgos en la exploración física, cuando hay anormalidades en el laboratorio, por ejemplo, una elevación de marcadores tumorales. Existe un metaanálisis con 1.752 pacientes en las cuales el PET presenta una sensibilidad del 90% y una especificidad del 81% en la sospecha de recidiva. En este ejemplo vemos, por ejemplo, una recidiva local del carcinoma de mama de pequeño tamaño, aparte de una lesión macroscópica significativa en el hilio pulmonar derecho. La siguiente indicación clínica sería la valoración de la respuesta al tratamiento. Antes de entrar en esto, vamos a ver cuáles son los criterios propuestos para valorar la respuesta al tratamiento. Hablamos de enfermedad en progresión metabólica cuando el incremento del SUV es por encima del 25% y hay un aumento del tamaño en diámetro mayor del 20% o se observan nuevas lesiones. Hablamos de enfermedad metabólica estable cuando el descenso del SUV es menor del 15% o el incremento es menor del 25% y no hay cambios significativos en el tamaño. Y hablamos de respuesta metabólica parcial cuando hay una reducción entre un 15 y un 25% del SUV en el primer ciclo de quimioterapia y mayor del 25% del SUV después de más ciclos. Hablamos de respuesta metabólica completa cuando hay una resolución total de la captación de FDG. En la valoración de la respuesta al tratamiento, en el tumor primario, una buena respuesta metabólica a la quimioterapia neoadyuvante tiene significación pronóstica y es un predictor de recidiva y de supervivencia. El PET permite identificar pacientes no respondedores y progresión que podría indicar un cambio en la terapia. Podría ayudar en la planificación de la cirugía, de la extensión de esta cirugía después de la quimioterapia neoadyuvante y localmente tiene una precisión similar a la resonancia magnética con una mejor sensibilidad pero una peor especificidad. En este ejemplo vemos una lesión mamaria primaria y vemos una respuesta metabólica completa. En la valoración de la respuesta al tratamiento en la enfermedad metastásica, tenemos que resaltar que los cambios metabólicos de actividad glicolítica que induce esta terapia siempre son previos a los cambios morfológicos. La reducción de la captación de FDG en el primer ciclo de quimioterapia es un predictor de la respuesta morfológica. Una buena respuesta metabólica al tercer ciclo de quimioterapia es un predictor de buena respuesta clínica al sexto ciclo y de supervivencia media. El PET es mejor predictor de supervivencia libre de progresión y libre de enfermedad que los estudios morfológicos. Y cuando tenemos pacientes con metástasis óseas dominantes, el PET es mejor predictor de respuesta que la gammagrafía ósea y que el TAC. Aquí tenemos ejemplos de un
una paciente con enfermedad local, locorregional y metastásica, con una excelente respuesta metabólica tanto de las lesiones adenopáticas axilares bilaterales como mediastínicas y una respuesta completa de la lesión metastásica hepática. Los siguientes ejemplos sirven para ilustrar la respuesta al tratamiento en lesiones metastásicas óseas. En el primer ejemplo vemos la presencia de múltiples lesiones en sacro y una lesión en hueso ilíaco derecho sin traducción morfológica. En el estudio post-tratamiento vemos la normalización de la captación en sacro, pero la persistencia de actividad infiltrativa en el hueso ilíaco derecho. En el segundo ejemplo vemos una única lesión en hueso ilíaco izquierdo, levemente captante, pero positiva para lesión infiltrativa, sin ningún tipo de traducción morfológica. Posteriormente, en el estudio post-tratamiento, vemos que ha desaparecido la captación de FDG y ha aparecido un aumento de esclerosis en esa lesión, indicando que hay una buena respuesta al tratamiento. En ambos ejemplos no hubo cambios gammagráficos que hubieran sugerido lesiones metastásicas. Es importante recordar que tenemos que considerar otras técnicas diagnósticas, por ejemplo, cuando tenemos metástasis osteoblásticas puras que presentan captación por gammagrafía ósea, pero no por PET, y cuando tenemos histologías sin avidez por la FDG. También es importante recordar que los criterios de respuesta al tratamiento son diferentes en la inmunoterapia. En la inmunoterapia existe un efecto flare inicial, un aumento de la captación de FDG en las lesiones al inicio de la terapia, y los criterios de respuesta son diferentes a la quimioterapia y muy relacionados con el tiempo post-terapia. Daremos una pincelada del PET-RM. El PET-RM es un estudio de fusión entre las diferentes secuencias de resonancia y la captación metabólica del PET. Su uso no se encuentra extendido en nuestro medio. Se está valorando la utilidad como estudio único para valoración de tumor primario y extensión locorregional y a distancia. El PET-RM permite reducir la dosimetría de la exploración del paciente entre un 50 y un 80%. Es mejor en el estudio de metástasis hepáticas y óseas, pero no es mejor que el PET-CT en las metástasis pulmonares. Hay una baja disponibilidad, un alto precio y las exploraciones son largas. Es probable que en el futuro existan indicaciones específicas para el PET-RM. Además de la FDG, existen otros radiofármacos propuestos para realizar estudios PET-CT y PET-RM en neoplasia de mama. Su uso no está extendido y en nuestro medio se utilizan para ensayos clínicos en la actualidad. El primero de ellos sería el FES o el fluoroestradiol marcado con flúor 18, es un estrógeno radiomarcado, está propuesto en lesiones neoplásicas de señoras posmenopáusicas y señores. Existe una eliminación hepatobiliar y esto limita su uso en metástasis hepáticas y adenopatías abdominales. El siguiente nuevo radiofármaco sería el circonio 89 trastuzumab, que permite valorar lesiones con receptores HER2 positivos. El último de los radiofármacos que os explicaré será la fluor 18 fluotimidina. Es un marcador de proliferación celular que tiene una buena correlación con el Ki67 y permite una buena valoración de la respuesta a la terapia. Como conclusión, creo que lo más importante que tenemos que saber en el uso del PET-CT con FDG es que no se ha de utilizar en el screening y no sustituye a la biopsia selectiva del ganglio centinela, pero es muy útil en el estadiaje inicial de la neoplasia de mama localmente avanzada, en la sospecha de recidiva y en la valoración de la respuesta al tratamiento quimioterápico local y de las metástasis. Muchas gracias a todos, espero haberos resultado útil. Que vaya muy bien.